vamos a definir algunos conceptos que vamos a necesitar para luego poder hacer ejercicios y demostraciones. Vamos a comenzar definiendo qué es un anillo. Normalmente lo vamos a denotar con la mayúscula. En la literatura inglesa lo vais a ver con la R. Junto con las operaciones suma y producto. Aquí las operaciones suma y producto no tienen por qué ser las operaciones suma y producto a las que estamos habituados, ¿vale? Si recordáis de los cursos de teoría de grupos, la operación composición de funciones puede ser perfectamente usada, ¿vale? Pero lo escribimos así porque resulta más sencillo. El anillo, para que se trate de un anillo, se tiene que cumplir que cuando el anillo lo restringimos a la operación suma, lo que tenemos es un grupo conmutativo, ¿vale? Conmutativo. Si recordáis de teoría de grupos, esto tiene el que sea grupo implica que tiene ciertas propiedades, ¿vale? La primera de ellas es que la operación está cerrada, así que cuando sumemos cualesquiera dos elementos del grupo, el resultado va a ser algo que está dentro del grupo, ¿vale? La operación va a ser asociativa, vamos a tener elemento neutro y vamos a tener inverso, ¿vale? Para la suma. Entonces, sí, hemos hablado de la suma, ahora ¿qué pasa con el producto? Bueno, pues el producto tiene que ser asociativo. Y además, cumplir con la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Muy bien, la siguiente definición es que anillo unitario, que es aquel en el que existe elemento neutro para, perdón, existe elemento neutro para el producto, ¿vale? Vuelvo a repetir, como la operación suma junto a es un grupo, vamos a tener un elemento neutro para la suma. Así que lo que estamos diciendo es que un anillo unitario es aquel anillo en el que además el producto tiene elemento neutro. Una unidad es todo elemento, es un elemento que tiene inverso respecto al producto, ¿vale? Esto quiere decir que si X pertenece al anillo y X es una unidad, entonces sabemos que va a tener un inverso, tal que este inverso lo podemos denotar, por ejemplo, como X a la menos 1, tal que al multiplicarlo nos va a dar 1. Entonces, con el concepto de unidad, ahora podemos definir cuerpo. Y cuerpo es aquel anillo en el que todo elemento, salvo el 0, es unidad. Bien, continuamos ahora con divisor de 0. Divisor de 0, ¿vale? Decimos que tenemos un divisor de 0 si x por y es igual a 0 y se cumple que x es distinto de 0 y también es distinto de 0. En este caso, entonces decimos que tenemos un divisor de 0. Bien, ahora que hemos definido divisor de 0, podemos definir dominio de integridad. Un dominio de
integridad, que normalmente lo denotaremos como d.i, es un anillo que no contiene divisores de cero. Que no contiene divisores de cero. Una propiedad importante de los dominios de integridad es que nos permiten hacer simplificaciones de factores. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, x y igual a z y, el hecho de que sea un dominio de integridad nos permite simplificar. Veremos más tarde una demostración de por qué esto es así. Ahora pasamos a definir lo que es un ideal, que va a ser una parte importante de lo que veamos más tarde en las demostraciones y en los ejercicios. Empezamos asumiendo que A es un anillo unitario y conmutativo a partir de ahora. ¿Ok? Entonces, y es un ideal que está contenido en el anillo si se cumplen estas dos propiedades que ponemos aquí. Primero, que y cuando está restringido a la suma es un subgrupo de A. Y además, la segunda propiedad, vamos a ponerlo aquí abajo, mejor. La segunda propiedad es que para todo elemento que pertenezca al ideal, entonces, si A, vamos a ponerlo mejor así. Entonces, para todo elemento del anillo, si cualquier elemento del anillo lo multiplicamos por un elemento del ideal, el resultado va a pertenecer al ideal. Bien. Ahora veamos unos casos de ideales. Por ejemplo, de acuerdo a la definición que hemos hecho, si el ideal está compuesto de cero, ¿vale? Es claro que si multiplicamos cualquier elemento por cero, ¿vale? Nos va a dar cero, entonces quiere decir que en esta parte de aquí, en esta definición, obviamente el resultado va a pertenecer al ideal, ¿vale? Análogamente, si el ideal es equivalente o es igual al conjunto A, como estamos haciendo operaciones cerradas sobre un anillo, esta parte del ideal va a ser cierta, ¿vale? Entonces, a estos dos ideales de aquí, al ideal que está compuesto por el 0 y al ideal que está compuesto por el mismo anillo, los llamamos ideales triviales. Y normalmente no son muy interesantes de estudiar. Los que son más interesantes de estudiar son los ideales propios, que son aquellos que no son ni el 0 ni el mismo anillo. Muy bien. Luego, otra propiedad interesante también que hay en los ideales es que si el ideal contiene una unidad, ¿vale? Si el ideal contiene una unidad, vamos a acabar básicamente en esta situación, ¿vale? Entonces, ahora que hemos definido ideal, podemos definir el anillo cociente, ¿vale? El anillo cociente es anillo dividido por el ideal, ¿vale? Esto que tenemos aquí lo que nos da es, esto es una relación de equivalencia que viene a decir algo así como
que X está relacionado con Y si y solo si X menos Y pertenecen al ideal. ¿Ok? Esto lo exploraremos un poquito mejor un poco más tarde en los ejercicios. Y ahora, continuando con las definiciones, vamos a explicar qué es un ideal maximal, ¿vale? Entonces decimos que Y es maximal si Y es un ideal propio, es decir, como hemos visto antes, no va a ser Y no va a ser ni simplemente el cero ni el anillo entero, ¿vale? Y además, ningún otro ideal lo contiene estrictamente. ¿Vale? Entonces, que Y sea maximal es equivalente a decir que Y es maximal si y solo si el anillo cociente de Y es un cuerpo. La siguiente definición va a ser la definición de ideal primo. Y decimos que... Perdón. Decimos que un ideal es primo si es un ideal propio y si para todo elemento x, y del anillo, si x, y pertenece al ideal, eso implica que x pertenece al ideal o y pertenece al ideal. Ahora veremos que esto es equivalente a decir que el anillo cociente del ideal es dominio de integridad si y solo si el ideal es primo. Y ahora veamos la demostración de esto. Vamos a demostrar la implicación hacia este lado, ¿vale? La implicación hacia el otro lado va a ser básicamente equivalente, va a ser muy parecida, ¿vale? Así que con la de este lado nos sobra. Entonces, ¿qué es de lo que partimos? Partimos de que el anillo cociente de Y es un dominio de integridad. Así que vamos a coger dos elementos de este anillo cociente, ¿vale? X más Y Y más Y, que ambos pertenecen al anillo cociente. Entonces, si multiplicamos estos dos elementos, si tenemos que x más y e y más y multiplicados pertenecen al ideal, esto significa que x más y, estamos trabajando con representantes de las clases, es decir, que x más y es igual a 0 más y, ¿vale? Pero hemos dicho que
estamos partiendo de que el anillo cociente es un dominio de integridad, ¿vale? Así que si x por y es igual a 0, al ser un dominio de integridad, x tiene que ser 0 o y tiene que ser 0, ¿vale? Entonces eso implica que o bien x pertenece a y, o bien y pertenece al ideal, ¿vale? Y con esto ya estamos demostrando la implicación en la derecha. Para hacer la demostración al otro lado, pues como hemos dicho antes, sería equivalente.